Hola a todas, todos y todes. Nosotras somos Sumi y Macla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle la vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descosidos. Acompáñanos en cada episodio. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Bueno, yo soy Sumi y aquí estoy con Macla. ¿Cómo estás, Macla? Hola, hola Sumi, hola con todos los que están del otro lado y ahora que ya también nos están viendo. Bien, felizmente bien, aquí grabando un episodio más, dándole vuelta a un tema que estoy segura que va a ser bien grande, bien complejo, pero lo trataremos de ir sintonizando de a poco, seguir aterrizando también. ¿Cómo estás tú? Ujú. Bien, bien, también pensando en todo lo que vamos a decir, no sé si nos va a alcanzar todo el tiempo que querríamos. Y son de estos episodios que quizá obtengan una segunda parte, que tenemos ya varios que podríamos hacerles una segunda parte, pero ya ustedes nos dirán también si les gustó y qué opinan al respecto. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? Eh, ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de la libertad y cómo la libertad afecta en nuestras relaciones, ¿no? Si realmente somos libres al momento de actuar, al momento de decir lo que pensamos siempre, de Ujú, expresar lo que sentimos siempre, en qué momento tenemos que poner un límite o no ujú, hay que poner un límite. Yo creo que es algo bien debatible, yo creo que pueden haber un millón de puntos de vista y aquí trataremos de darle un espacio para tratar de revisar el tema de la libertad y la responsabilidad con el otro. ujú, ujú. Claro, que en realidad uno se excusa en que la libertad nos da la posibilidad de decir y hacer lo que queramos, y hasta cierto punto es válido, pero como tú dices, ¿no? Hay un momento en donde se tienen que poner los límites y muchas veces la libertad se confunde, bueno, no sé si se confunde o se usa como excusa para transgredir al otro, ¿no? Eh, Porque claro, se supone que nosotros somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Yo me acuerdo que un profesor nos dijo que, claro, en realidad tú eres libre de hacer lo que quieras, pero si te lanzas de la ventana eres libre de, como no sé, pues no tener el deseo de volar, pero físicamente hablando y por la gravedad y por todo ese tema que nosotros ya conocemos, no va a pasar. Por más que tú quieras, esto no va a ocurrir, ¿no? Entonces tú tienes la libertad de hacerlo, pero sabes que no va a haber consecuencias porque hay cosas de las que no tienes control. Entonces, justamente en ese sentido, no vivimos en nuestra libertad de hacer lo que querramos porque se nos da la gana, sino tomando en cuenta que hay un entorno que responde a lo que nosotros decidimos. Y justamente esto es lo que ponemos al frente, ¿no? De qué manera, como tú dices, la libertad tiene que venir de la manito con la responsabilidad, porque si no se vuelve casi un libertinaje, pero, o sea, se vuelve algo muy agresivo, ¿no? Se supone que la libertad es algo positivo o es algo, en todo caso, beneficioso para nosotros, pero terminaría siendo, si no hubieran límites, como un, no sé, pues un caos, ¿no? Una sociedad Ujú. caótica. Mm. Ujú. Claro, como una jungla, ¿no? En la que si todo el mundo se siente libre de hacer lo que todo el mundo quiere, entonces, ¿quién ordena? O sea, yo también me siento libre de salir y gritarle ahorita al vecino y él también se siente libre de Ujú. meterse a mi casa y hacer Y no algo, o pasa sea, nada. no podemos, sería una jungla, ¿no? Y yo creo que muchas veces, sobre todo en las relaciones, ¿no? Ahorita que decía, se me venía a la mente que cuántas veces está asolapado este tema que, claro, Mm. hemos puesto ejemplos como bien grandes, ¿no? Pero más asolapado en, no sé, pero yo soy así, pues, Umi. O sea, tú me conociste Claro. así y así soy. O sea, chántatela, ¿no? O yo soy libre de decirte esto, Claro, yo te porque quiero decir tal cosa y soy y te libre de la digo. decírtelo. O sea, pues Ujú, somos amigas, ¿no? Y te digo tal cosa. ujú. Muchas veces en terapia de pareja he visto eso, ¿no? Como uno diciéndole al otro algo y el otro, ya, pero me estás lastimando. Y el otro, pero ese es tu tema. O sea, si a ti te duele, ese es Claro. tu tema. Yo te estoy diciendo algo que estoy pensando. Ujú. Y es como delicado porque, claro, o sea, hay matices ahí, claramente, ¿no? O sea, Claro. de última están compartiendo una relación y lo que a alguien le lastima al otro también debería Ujú. significarle de alguna manera, ¿no? Entonces, hay como, de repente ya irán saliendo más ejemplos, pero a donde iba es Sí. que este tema no solamente se ve en cosas grandes como los ejemplos claramente como voy a incendiar la casa de mi vecino, que tampoco es que sea muy frecuente, ¿no?
sino más en lo cotidiano, ¿no? En trabajos, en familias, por ejemplo, ¿no? Hablamos antes de grabar de cómo a veces esto afecta en relaciones de madres a hijos o de padres a hijos, ¿no? De yo soy tu padre y por eso tengo estos derechos, o soy tu madre y por eso Claro, tengo este derecho de decirte esto, de hablarte de esta manera o de corregirte de esta manera. Y es como, ok, sí, pero ¿hasta pero qué no punto? así. Exacto. Exacto, Sí, o sea, exacto. bueno, creo que no se puede hablar de libertad si no se habla de Sartre. Si la Ujú, gente conoce ya es imposible no hacerlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque él tenía esta frase bien, muy famosa, ¿no? De que nosotros los seres humanos estamos condenados a vivir en la libertad. Porque la libertad no es algo de lo que nosotros podamos escoger, simplemente lo tenemos y ya está, ¿no? Y no hablo de la libertad que los presos pierden, porque esa es la libertad de, no me acuerdo cuál es ese derecho que se pierde, pero como la libertad del tránsito libre, una vaina así, ¿no? ujú, Sin, porque el preso igual tiene derecho de que si quiere comer, derecho, perdón, tiene la libertad de que si quiere comer, si no quiere no, tiene libertad de pegarle a alguien y armar un caos también ahí, o sea, en fin, a esa libertad, ¿no? La libertad de hacer lo que nosotros queramos. Y en ese sentido, Sartre decía que la libertad tiene que venir con cierta responsabilidad, porque como somos, o sea, tenemos esto tan grande con nosotros que nosotros no hemos pedido, pero simplemente se nos da y no tenemos otra cosa que tomarlo. Eh, Como para balancear un poco eso, necesitamos la responsabilidad de ser libres, ¿no? Y eso viene a lo que tú, o sea, como responde un poco a lo que tú traías, ¿no? De qué pasa con esos vínculos o con esas relaciones en las que la libertad extrema toma o sea, se toma como excusa para yo agredir al otro y hasta qué punto yo también, o sea, del otro lado puedo identificar cuando la libertad del otro es válida y yo la entiendo y hasta qué punto simplemente yo ya no, o sea, por más que seas libre de hacerlo, no quiere decir que seas correcto, ¿no? O sea, creo que la libertad también viene un poco con, o sea, ya si le metemos un poco de ética, ujú, justamente que hay cierta nivel moral, cierta ética, ciertos derechos, ciertos deberes en los que mi libertad también tiene que estar encuadrada, porque si es ujú, muy libre, como todo en esta vida se desparrama, termina siendo, termina perdiendo su sentido, ¿no? Y a la larga nosotros, siendo como somos, podemos terminar hiriéndonos y acabando el mundo, incluso si pensamos, por ejemplo, o sea, hasta las guerras tienen sus normas, ¿no? ujú, No hay una tal libertad como de hacer lo que se me da la gana, ¿no? Si el enemigo se rinde, yo ya no puedo ujú, hacerle nada, ¿no? Hay ciertos lugares como los médicos, hospitales o escuelas ujú, que no se pueden atacar, porque si no eso también es denunciable, ¿no? Que haya pasado, sí, se denuncia, digamos que a veces sí, a veces no, pero es justamente la libertad de ir yo y como soy presidente de no sé dónde voy y ataco tal lugar pues si me dio la gana, podría ujú, generar un caso. O sea, en ese sentido, como tú dices, no es algo que pase todos los días, que yo voy a ir y lanzarle un misil a cualquiera, pero pongo esto porque en el extremo se entiende el ejemplo de que la libertad tiene también que ver con derechos y si vamos más a lo chiquito, incluso como amigas, ¿no? Nosotras no tenemos ningún vínculo sanguíneo ni nada, ¿no? Pero yo también en la libertad puedo irme ahorita y los dejo a todos porque puedo, porque tengo la posibilidad de irme y decirte, Maclau, yo no quiero hacer el episodio, no se me dio la gana, quedamos hoy día en hacerlo, pero ¿sabes qué? Se me dio la gana de que no. Y claro, hay una falta de respeto, falta de consideración, ¿no? Entonces mi libertad ya no es tan, o sea, ya no se cumple con, no, o sea, o pierde su sentido, ¿no? Porque ya no es como hago lo que quiero, sino que además te transgredo, te hiero, te hago perder el tiempo, en fin, ¿no? Como muchas ujú. cosas. Y yo creo que ya en lo, como tú dices, ¿no? En lo grande tiene que ver con derechos, o sea, siempre tiene que ver con derechos y con responsabilidad. Y se me venía en la mente y en lo chiquito con qué también tiene que ver, ¿no? Y yo digo que tiene que ver con el cuidado también. Ujú, Yo puedo ser muy libre, pero si eso te descuida en alguna medida, hay un criterio que me detiene, que ni ujú, siquiera es muy, si quieres, desde la lógica, ¿no? Hay personas que son muy lógicas y es como, pero tengo el derecho de decir esto y bla, bla, bla. mm, Ya, pero hay una variable de empatía, hay una variable emocional que protege al otro, ¿no? Que es como lo que me detiene de no decir algo que puede ser hiriente para ti, por ejemplo, ¿no? Porque voy a lastimar el vínculo, porque te voy a lastimar a ti como persona, por mucho que seguramente tengo razón en lo que estoy pensando, de repente no, pero si yo creo que tengo razón, no, la razón no me da el go para, pa,
Y muchas Claro. veces en terapia, y sobre todo en terapia de pareja, se ve eso, Ujú, ¿no? Pero yo le he dicho eso, pero porque es verdad lo que he dicho. Y yo ujú, muchas veces, ya, es verdad lo que has dicho y seguramente tienes razón, pero eso no es un go directo a, puedes decirlo en claro. cualquier momento, sin contemplar cómo está la otra persona, si es el momento adecuado, la forma en la que Ujú, lo va a recibir, la ujú, forma en la que le va a impactar. Como que hay un montón de variables, ¿no? Que están alrededor, que son como, la libertad puede ser el planeta, pero tiene un montón de satélites que tienen que caminar todos juntitos para tratar de promover y de proteger. A diferencia de algo que también nos comentaban en la cajita de preguntas que pusimos en Instagram, de algún día hablar de la psicopatía, ¿no? Y de estas personas mm, que carecen de empatía. Justamente, por ejemplo, un psicópata diría, tuve el deseo de hacer tal cosa claro. y lo hice, apelando a como muy narcisistamente, ¿no? Como, lo siento, lo hago, pues. Lo Claro, ¿cuál pienso, sería el lo problema? digo, pues. Ajá. ¿Qué tiene, no? Ujú. Eso me trae a la frase que cuando yo era pequeña mi hermano me decía, uno de Ujú, mis hermanos mayores me decía, que puedas hacerlo no quiere decir que debas hacerlo. ujú. Él lo decía porque, no sé, pues me comí su pan y qué sé yo. Pero incluso en esa libertad, o sea, incluso en esa libertad, ya, pues si soy niña, bueno, uno termina aprendiendo. Pero finalmente, si es que, ¿no? Yo voy a, si yo puedo hacer algo, ¿no? O que yo pueda hacer, no, pero es que yo sí puedo, no puedo decirte esto, ¿no? Yo puedo mentirle, no pasa nada. No, ya, que pueda no quiere decir que deba hacerlo o que deba suceder, porque hay muchos factores que hay que poner en el medio y justamente de eso se trata cuando pensamos, cuando hablamos de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad, ¿no? Lo dije en algún momento, la habilidad de responder a, o sea, de tomar en cuenta, no me voy a poner a pensar en todos los factores porque eso ya es ansiedad, pero sí un poco de pensar en a esta persona. Yo te puedo hablar a ti, Macla, de una manera y te puedo aconsejar de una manera de la que no podría hacer la otra persona, no porque yo sea una hipócrita, sino porque sé que a ti te funciona, que hablemos, o no sé, más escucharte y que eso te puede ayudar. Y a la otra persona más, como aconsejarle y qué sé yo, ¿no? Y en eso, porque yo, en mi libertad, entiendo que hay cosas que a uno le funcionan, o en la misma terapia, ¿no? Hay personas, nosotros tenemos diferentes vínculos con los pacientes, pero no somos distintas, sino que sabemos que hay personas, hay situaciones a las que a las personas les funciona una cosa y no la otra. Entonces, consideramos al otro y en nuestra libertad decidimos presentarles esto y no Ujú, hablarle duro a un amigo que siempre como, no sé, es muy sensible. O ser muy compasivos con alguien al que necesita, pues ponerle ya enfrente algo, ¿no? O sea, ujú, es también tener la responsabilidad de considerar, como tú dices, ¿no? De cuidar, que tampoco tenemos la responsabilidad, tampoco, lo repetí muchas veces, no tenemos la responsabilidad de estar cuidando a todo el mundo en todo momento, ojo, porque no es con que yo ujú, voy a estar cuidando todas mis palabras, pero sí las suficientes hasta donde yo tengo la posibilidad, ¿no? Si yo sé, si yo conozco que algo te va a herir, no, mi libertad me lo permite hacer, pero no es responsable tampoco que yo vaya y te hiera, ¿no? Así como no lo es, y eso es importante, como creo que permite un poco que nosotros podamos filtrar hasta qué punto el otro me hiere, ¿no? De ujú. que el otro sabe que hay algo que me molesta a mí, que me duele, o este caso de la mamá, ¿no? Que puede ser, muy, ya, yo te lo digo porque es mi mamá, lo puedo entender, pero, o sea, realmente no, o sea, no porque seas mi mamá me vas a hablar mal, ¿no? No tienes, soy tu mamá y tengo la libertad de, ¿no? O soy tu papá y tengo la libertad de golpearte porque eres mi hija, pues, porque yo te creé, ¿no? No, tampoco es así, ¿no? Entonces, lo del respeto, lo del la empatía, lo del cuidado, la libertad en sí misma se puede desvirtuar muy rápido, me pongo a pensar, ¿no? Si ¿Cómo es que así? no viene, o sea, si es que no viene con todo esto, si es que no viene con responsabilidad, si no viene con empatía, si no viene con Claro. consideración con el otro, es muy fácil desvirtuarlo. O sea, ya se vuelve hostilidad, pues. Ujú, ujú. Ya se vuelve hostil. ¿Qué diríamos? ¿Es un valor la libertad? Bueno, no sé exactamente, un atributo, una característica, no sé, Sí, quizá, ¿no? Una característica de, humana, mm, un derecho humano, no sé. Pero bueno, iba a es, decir, es ujú, una es una cualidad, vamos a característica, sí, ya. decirlo, Ujú, que puede convertirse, o sea, puede pasar de ser algo, como dices, que nos pertenece y que ta, ta, ti, ta, 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 a ser algo muy hostil cuando ujú, no la podemos calibrar, ¿no? sí, Cuando realmente hay personas, como decía, tengo ahorita en mente varias personas que son tan lógicos o racionales, lógicas,
que caen en el, ¿pero qué tiene? Mm, ¿Qué tiene? Si yo te estoy diciendo que tal cosa, o estoy opinando de tal cosa, es mi opinión. ¿Qué claro, tiene? Y es difícil presentarles o incorporarles el, claro, pero esto y lo otro. Y es como, ya, pero ¿qué tiene esto? Y yo, claro. Y, es y, bien y complejo. Es claro. complejo porque es como o sea, su forma de pensar, o sea, a mí me lleva un poco a Mm, pensar en eso, a como a cuáles son, cómo están atando los cabos, porque si los están atando solo, ujú. usando la lógica, ¿de qué nos está, nos está faltando la otra avenida? Pues no Claro, sabía eso sí. antes. Y sabes qué me has hecho recordar a una pregunta, a otra pregunta que hicieron en la cajita de, de, de preguntas que hicimos, en donde Ujú, alguien decía algo así como cómo lidiar con que el otro mienta, ¿no? ujú, A pesar de que se lo pones enfrente, ¿no? Y cuando nosotras lo hablamos como que, o sea, porque nos juntamos después a hablar de "Oh, qué temones que nos han traído, ujú, eh, poníamos esto de, claro, es difícil porque es aceptar la libertad del otro. O sea, ujú, yo le puedo decir a mi pareja, te estoy viendo, te he visto ser infiel, te he visto con estos ojitos que has estado besando a otra chica, que has estado haciendo tal y cual cosa. No, yo no, pero te estoy, o sea, acá tengo, no, no era yo. Ok, obviamente es importante para uno, en este caso, por ejemplo, que la otra persona haga algo al respecto, que se haga responsable, que repare. Pero si no lo hace, lamentablemente, está en su libertad de mentir. Así como yo estoy en la libertad de decirle muchas gracias, Pepito, que tengas un buen día y yo ya no quiero jugar más contigo, ¿no? ujú, Como una niñita, ¿no? Me voy, ya no voy a jugar más. Pero de verdad, o sea, yo puedo tener la libertad de decirle, ya no, no. Y a veces creo que eso se pierde cuando hay parejas que dicen, ay, pero es que esta persona no me quiere terminar, esta persona, o sea, si ya no me quiere, ¿por qué no me termina? Y yo, a ver, ¿en qué momento esta persona te tiene atada, ¿no? Y no tienes la posibilidad de hacerlo. Y así, o sea, por ejemplo, me trajo esta pregunta, ¿no? De la mentira y como en otras situaciones, es muy difícil, pero en este punto también, si yo acepto que la libertad del otro es mentir, me gustaría más que me diga la verdad, que incluso se disculpe, que acepte su error, pero si no lo va a hacer, yo tampoco me puedo pasar toda la vida obligándolo a hacer algo que yo quiero, porque lamentablemente mentir también es parte de su libertad. ujú, Pero como me está hiriendo, en mi libertad está decir, yo ya no quiero que me sigas hiriendo más. Recuerden eso, ujú. porque mucha gente se olvida de que tiene esa libertad, ¿no? Parece Sí, como si no se dieran cuenta que lo único que les queda es quedarse ahí, y no. claro. Claro, es como si no tuvieran de otra, ¿no? Sí. Yo tengo algunas personas en consulta que están atrapadas en ese dilema, como en el otro debería cambiar por tal y cual Ujú. motivo, y puede estar muy bien fundamentado y muy bien Claro. argumentado, pero ¿qué pasa si el otro no cambia? Ya la libertad te queda a ti, de Ujú. poder, tú también eres libre de elegir, Ujú. tú también, en una relación de pareja, de amigos, de familia, de lo que sea, ambas partes tienen la misma libertad. Exacto. Si tú eres una persona que usa y abusa de su libertad para decirme todo lo primero que se le venga en gana, para comportarse de esta manera, argumentando que tienes razón, que ok, pero yo también tengo la libertad de quedarme o de irme. Y si yo me quedo, ¿qué implica quedarme también? Porque es un temón, o sea, no es tan fácil como me voy o me quedo, es No, si me quedo, ¿qué tengo que que transitar? Y trabajar. si no me puedo ir, porque ya una cosa es una relación de pareja que, bueno, chao, cuídate, ¿no? Una cosa es una relación de amiga que, chao, no te hablo nunca más, ya no me significas, ok, pero ¿qué hacemos en una relación de familia, por ejemplo? Claro. No te Si puedes. una chica de 14 años y su mamá la está violentando, ella no se puede ir de su casa, no tiene la edad para irse. Está atada No. económicamente y familiarmente y emocionalmente y en todas las mentes a esta mamá que la está violentando. Y ahí es donde Víctor Frankl viene a mi mente y él diría, pero siempre tienes la libertad de elegir en qué Ujú. posición ponerte. Porque hay una libertad interna que está aquí adentro que nada ni nadie puede entrar. Y es nuestro espacio más, como el único espacio que nos pertenece además, Sí. el que tenemos adentro. Todo lo demás está prestadito, digamos, no es nuestro, nada de lo que está por fuera de esto, ¿no? Y él diría algo así, ¿no? Como él estuvo, como ya hemos hablado en algún Ujú. momento, como preso en los campos de concentración nazi, en la Segunda Guerra Mundial, y etcétera.
Y él decía, y aún cuando me han quitado todo, me han quitado el nombre, me han quitado mis pertenencias, me han quitado mi familia, me han quitado mi identidad, me han quitado mi profesión, me han quitado todo, no me han quitado la libertad de pensar, de Ujú, ser, ujú, de sentir. Entonces, ¿qué hacer cuando estás en un vínculo que no es tan fácil decir, bueno, chao, me estás lastimando, cuídate? claro. Es también usar tu libertad para en qué posición ponerte, ¿no? Es también usar tu libertad para qué batallas jugar, qué batallas no valen la pena, qué cosas sí responder, qué cosas no, como hasta de ser un poco más estratégico, si se quiere, de como esta frase que a mí me encanta, ni tan cerca que queme, ni tan lejos que no alumbre, pero Ujú, si estoy frente a una persona de la que no me puedo escapar, porque estoy hablando de un ejemplo hipotético, ujú, ¿no? De yo ujú, ser menor de edad con una mamá o con un papá, etcétera, etcétera, claro. estoy atrapada de alguna manera, digamos, por la circunstancia, no porque genuinamente lo esté, pero la libertad que yo tengo de pensar y de sentir y de elegir y de responder o de no hacerlo, es la que por lo menos nos debe haber pasado en terapia más de una vez, la que apelamos a chapa esa libertad, ¿no? Agárrate de lo único que tienes, porque no es tan fácil como ya ser adultos y bueno, el adulto puede agarrar sus cosas e irse en la mayoría de momentos, vamos a decir así, ¿no? Por muy Ujú. difícil que sea, pero un menor de edad no la tiene tan fácil, ¿no? Y creo que eso es algo que usualmente pasa en temas de pareja, o perdón, en temas de familia. En temas de pareja sucede cuando hay mucha codependencia, que igual dentro de todo la posibilidad de no irte tiene que ver más con un tema emocional, pero con un niño, ¿no? Como tú dices, un adolescente que tiene padres agresivos o familiares agresivos, ¿no? Dentro de casa o está pasando por una situación así de conflicto, es mucho más difícil irse. No me acuerdo qué filósofo decía esto que voy a decir, pero mencionaba que el fin de la libertad no tiene que ver tanto con que se haga lo que yo quiera, sino con poder escoger. Esto, o sea, esto que tú traes es importante y, o sea, lo mezclo porque lamentablemente una persona, por ejemplo, un adolescente de 14 años no puede irse de su casa, pero el hecho de que tenga la libertad tampoco quiere decir que las opciones que tenga sean mejores o que sí, no me puedo ir, pero por lo menos mi mamá se pierde viaje. No, o sea, la libertad está en que nosotros podamos escoger lo que mejor nos parece, que no necesariamente es lo que vamos a querer, ¿no? Porque si yo soy un adolescente, no me puedo ir de mi casa y mis opciones son, por ejemplo, quedarme más tarde en el colegio para no tener que llegar tan temprano a mi casa, ¿no? O tratar de evitar a mi mamá lo más posible, o buscar hacer otras cosas. No es lo que yo quisiera. No esa no es una salida y no es una solución, pero frente a las posibilidades que tengo, estas son las opciones que me quedan, ¿no? Y tampoco, o sea, no es un llamado a resígnate, ni tampoco a busca y revélate. La rebelión a veces es buena, pero con sentido, pero tampoco, o sea, ni los extremos, ¿no? Pero saber que en nuestra libertad está la posibilidad de escoger que salga o no salga como nosotros queremos, que no sean las opciones que nosotros queremos. Sí, pues es verdad, porque lamentablemente en nuestra vida no siempre todo se va a dar como nosotros querramos. Por lo menos, por ejemplo, tú y yo que hemos atendido adolescentes y que lamentablemente han estado en situaciones muy vulnerables, lo que nos queda es decir, hagamos algo para que esta situación no te, o sea, no te Ujú, duela tanto, ¿no? O sea, si todos los días, ay, se me ocurrió un ejemplo horrible. O sea, si todos los días va a haber una agresión, vamos a hacer que te defiendas lo suficiente para que no te duela tanto. No es lo que, o sea, a nosotras, y lo hemos hablado en algún momento cuando hemos supervisado, ¿no? Se nos parte el alma tener que buscar esa solución. O sea, ganas de sacar al muchacho, muchacha, pero tampoco, eso, por ejemplo, no es nuestra libertad o sea, en nuestra ujú, libertad como psicóloga yo puedo ir y decirle al padre todo lo que se me dé la gana y se lo diré de otra manera y veré con el chico de otra manera. O sea, como no podemos. Y en eso también está respetar la libertad con todo lo que nos cuesta, pero también aceptar que esta persona tiene recursos, tiene libertad y tiene posibilidad de escoger y que dentro de todos los caminos que tiene hay una vía que le pueda ayudar, que no sea pues la mejor para su situación, pero la que más le va a funcionar hasta que tenga otra. ujú. Y ahí es donde ya nos amparamos de lo legal, ¿no? Porque también las leyes vienen a poner precisamente estructura, normas, pautas, ¿no? Evidentemente, si tenemos evidencias de que hay un menor que estaba recibiendo maltrato y abuso de cualquier tipo, Claro. por supuesto que levantamos la mano para darle voz, ¿no? Para darle voz y que la ley tenga que caer como tenga que caer.
Pero muchas veces nuestro trabajo en psicología tiene que ver con eso, ¿no? Con ayudar a la persona a encontrar la libertad que tenga, no la libertad Exacto. que quiere, la libertad que puede tener en ese momento, así sea así de chiquititita, así sea respirar en este cuadradito de oxígeno mientras todo lo demás se esté incendiando, es aferrarte a lo que puedes en el momento que puedes y mientras tanto te daré el recurso de sostén y de estructura y de qué sé yo, que necesites hasta que puedas, evidentemente, que tu libertad pueda ampliarse y efectivamente ya tener que tú poder elegir, digamos, ¿no? O Ujú, salir de ahí o, en fin, como es muy claro. amplio, ¿no? Ujú, Pero hay momentos en donde, sí, como tú bien dices, ¿no? La libertad está en poder elegir qué posición tomar frente al otro también. Y eso está, ahí nos damos cuenta que hemos empezado hablando de la libertad de uno con otro, pero ¿qué le queda a la otra parte? ujú, ujú, La otra parte no está secuestrada, la otra parte no está con una metralleta en la cabeza, ¿no? La otra parte también puede moverse, también está como en posición de hacer algo en ese casillero de ajedrez. Cada movimiento va a implicar que el otro también pueda responder, ¿no? ujú. Y sabes que eso me trae a pensar en cómo a veces la gente se arrepiente, ¿no? De, ay, es que yo pude haber hecho esto y pude haber hecho lo otro. Ya cuando yo veo hacia adelante, escogí esto, pero podría haber escogido el otro. Sí, pues porque estamos, en ese momento había la posibilidad, no sé, habría existido, pero a veces cuando estamos en situaciones de caos, las decisiones que escogemos dependen mucho del contexto en el que estamos. Y sí, podríamos haber tenido la libertad de, o sea, ¿no? La opción de haber hecho algo más, pero no. O sea, ahí viene esta otra idea de siempre escogemos lo que es mejor para nosotros en ciertos momentos. Ujú, Eh, Porque, bueno, nuestras decisiones también están cargadas de libertad. ujú, Pero, y vamos a decidir y vamos a tomar, vamos a hacer uso de nuestra libertad de la mejor manera que podamos ujú, en todo momento, ¿no? O sea, aun cuando lamentablemente hay algún tema de agresión o algún tema de, no es necesariamente agresión física, ¿no? Psicológica, si pienso en parejas o agresión ujú, de la sociedad, si pienso en discriminación, ¿no? ujú, Por eso es que, por ejemplo, es legal protestar, sin, ujú, obviamente sin agresión, porque el ser, o sea, la sociedad está en libertad de poder decirle al gobierno, oye, esto que está pasando no me gusta, ¿no? Hagamos claro, algo al respecto. Eh, y en particular, o sea, como digamos en los casos pequeños también, yo tengo la posibilidad de protestar frente al otro, eh, obviamente con esto que hemos hablado, con los encuadres y los cuidados, eh, y eso me pongo, a veces mi mente funciona muy rápido, lo siento, me pongo a pensar en cómo la libertad, o sea, si yo quiero hacer uso de mi libertad, ¿no? No sé si hay una mejor manera de hacer uso, pero cómo, cómo presto atención o, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta para que mi libertad no sea una transgresión a la libertad del otro o al otro en general, ¿no? ujú. Es una pregunta como para Es, resolverla juntas. es una pregunta que se me vino, simplemente. Ujú, Eh, porque, porque hay muchas, o sea, porque muchas veces pasa que uno, no sé, no se da cuenta de lo libre que es, ¿sabes? ujú, Y transgrede sin necesariamente una mala intención, ¿no? Hay personas como tú que dicen, pero a ver, yo le dije a esa persona que no le queda bien ese polo, pero no le queda bien. Pues, a ver, ¿tú crees que le queda bien? No, entonces yo tengo el derecho de decirlo ya. Por ejemplo, ¿no? Ese es un comentario malintencionado, libre pero malintencionado. Pero ¿qué pasa si yo estuve en un espacio, no sé, viví en un ambiente en donde no me lo enseñaron y a veces tiendo a hacer sentir mal a las personas sin darme cuenta, ¿no? Y me lo vienen a decir después, ¿no? Entonces pensaba en cómo graduamos nuestra, o sea, cómo podríamos graduar nuestra libertad justamente para no herir al otro, como por ujú. ejemplo lo que decíamos al inicio, ¿no? Empatía. Quizás esa pregunta ya está respondida, ¿no? Pero, sí, ¿no? Como la empatía o la consideración al otro. Hasta qué punto realmente es válido lo que yo quiero decir, ¿no? Claro, claro. Pero también ahorita que mencionabas, por ejemplo, las protestas, venía a mi mente cuando alguien ha perdido tanta libertad o tantos derechos por mucho tiempo, el ejercicio de su libertad en protesta también viene con ese nivel de, como de, Agresión, quiero hacerme cólera. escuchar, o sea, necesito, claro, mi emoción necesita como, no voy a, si no, no sé, pues si mi mamá no me da de comer hace un mes, no voy a ir y decirle, sí, señor, vengo a denunciar a mi mamá porque no me está Claro, alimentando. O sea, voy a ir muerta de hambre y voy a ir, o sea, como con ganas cargada. de, exacto, ¿no? Y ahí es donde viene como el,
ahí nuevamente está como el debate, el dilema, digamos, ¿no? Como de, se puede entender la fuerza y etcétera, etcétera, pero aún con eso se puede calibrar. Ujú. ¿Cuáles son los límites de eso? Es bien como, Claro, como complejo, porque mientras más lo entendemos, por supuesto, más podemos como, claro que sí, ¿no? Ponernos en una posición. Pero claro, como bien decíamos al inicio, en cuanto agredes al otro, ujú, ya deja de ser solamente la libertad, ¿no? También ya se convierte en hostilidad frente al otro. exacto. Ahora que tú mencionabas esto de la protesta y bueno, y de la libertad, sería hermoso que todo lo que estamos diciendo se cumpliera y lamentablemente no se cumple. Entonces, o sea, porque si no sería muy utópico. Así Ujú, que, ¿qué pasa ahora que traías esto, ¿no? De las protestas? ¿Qué pasa cuando un grupo o una persona o una queja en general, una queja válida, no es escuchada, ¿no? Porque es válido yo, creo que lo hablamos, no me acuerdo en qué otro episodio creo que de la cólera, ¿no? Macla, eso que, ujú, yo no me llames así, por favor, que no me gusta. Macla, no me digas esto, Macla, por favor. Entonces, yo estoy haciendo uso de mi libertad para decirte, pedirte por favor que no hagas esto que me está molestando. Pero ya cuando no se puede, porque también tiene que ver con el otro, ya cuando no se puede, ya mi libertad, ya no voy a pensar en ser empática contigo y qué sé yo, y que me va a gustar. No estoy justificando ni estoy queriendo excusar la agresión, pero sí creo que como somos seres humanos y nos equivocamos y tenemos una serie de emociones, ¿no? Más allá de la alegría y el amor, cuando somos libres y esa libertad la usamos para cuidarnos y no nos están escuchando, ahí viene la cólera también. Y lamentablemente la libertad o sea, la libertad no legal, de agredir al otro, ¿no? Ya, no me dices, pa, te pego, no está bien, no es correcto, pero eso pasa cuando la libertad tampoco, o sea, bueno, cuando las opiniones no son escuchadas, cuando la libertad ya pasa a tener otros componentes que no son justamente el cuidarnos y el vivir en comunidad, ¿no? Y ética y ujú. todo esto, ¿no? Entonces, por eso yo pensaba un poco que la libertad a veces pongo ejemplos diferentes con esto de que algo es como un cuchillo, ¿no? Hay ciertas cosas que funcionan como un cuchillo. Si lo usa un asesino puede ser tu arma letal y si lo usa un cocinero puede ser una herramienta hermosa. Entonces, la Mm. libertad, así como muchos otros, no sé, cualidades, factores, qué sé yo, eh, funciona de la misma manera. O sea, podemos hacer que nuestra libertad haga que nuestro entorno sea saludable para nosotros, para el otro y qué sé yo, o puede terminar haciendo que realmente hiera al otro tanto, porque tampoco sé cuáles son las heridas del otro necesariamente, como para agredirlo e incluso mandarlo a terapia. Yo tengo Ujú. la libertad de engañar a mi pareja, pero eso no quiere decir que lo tenga que hacer, o que incluso esta persona ya haya tenido una herida de abandono y que lo mande a una crisis depresiva horrible. Claro, yo no me voy a responsabilizar por eso, pero soy responsable de las acciones, ¿no? De lo que hago. Entonces, un poco en ese camino, tengamos en cuenta el poder, de alguna manera, por decirlo, que tenemos con nuestra libertad, como tanto para ayudar al otro y correr a la casa de Macla si no me contesta en 12 horas, ¿no? Porque seguramente algo le pasa, como para todos los días estar a las 5 de la mañana en tu casa a ver si sales para ver, no, o sea, Ujú. siempre pongo ejemplos extremos, pero eso, ¿no? Nuestra libertad puede ser muy cuidadora y muy no sé, saludable, sanadora, qué sé yo, o puede ser muy hostil. Son de estas cosas que como que hay que siempre estar mirando y prestando atención, no a modo obsesivo, pero sí como ser conscientes de. Sí, ¿no? Y ahora que lo mencionas, qué bacán sería que nos llevemos un poco de este episodio, más que conceptos o ideas, qué sé yo, Ujú, como esa reflexión de en nuestros vínculos cercanos, ¿no? Primero, cuán libres nos sentimos y cuál es el uso de la libertad que estamos haciendo con nuestros amigos, parejas, familia, trabajo, etcétera, ¿no? Si en algún punto me estoy sintiendo muy en derecho de usar mi libertad porque es lo que ujú, pienso, porque es lo que bla, 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 y no me estoy deteniendo a mirar al otro, sobre todo si es alguien de mi círculo cercano, pues siempre tenemos que cuidar al ser humano, digamos, pero sobre todo si es alguien de mi círculo cercano, digo, preguntarnos eso, ¿no? Si mi mm, libertad no me está haciendo pisar el acelerador a un punto en el que ¡uf! ujú, Solo estoy atropellando. Puedo atropellar a alguien si voy a 200 por hora. ¿Puedo ir a 200 por hora? De repente sí. ¿Debo ir a 200 por hora? Eso es lo que te decía tu sí, hermano, claro. ¿no? Que Ujú, puedas no quiere decir que lo debas hacer. ujú, ujú, Y ahí es donde viene un poco la reflexión, ¿no? Como tratemos de pensar en nuestras relaciones más importantes, por lo menos,
cómo está jugando la libertad, cómo se está jugando la libertad. Ujú, Estoy aceptando mucho por justificar que el otro es de sí, porque entiendo que tal persona está herida, porque tal persona esto, porque tal persona estoy realmente justificando demasiado y no estoy dándome cuenta que yo también soy libre de posicionarme en esa misma exacto. relación o en una relación de amistad o en un trabajo, ¿no? Estoy soportando esto porque es lo que me toca, ya, pero ¿y dónde quedas tú Ujú, finalmente? ujú. ¿No? Trayendo esto, pensaba en también identificar cuando coartan tu libertad. O sea, cuando está esta excusa, como tú dices, ¿no? De, por ejemplo, en el trabajo, de sí, es que mi jefe pobrecito se fue de viaje por emergencia, entonces yo me tuve que quedar. Bueno, uno puede entender y hay algunos momentos en donde sí se puede, ¿no? Pero hay otros en donde, ya, pues si excuso demasiado al otro o si entiendo demasiado al otro, mi libertad se corta, o sea, se queda suprimida, no importa, no es válida. Claro. Y puede ser doloroso darnos cuenta de eso, porque todos creo que en algún momento nos hemos sentido atrapados de, oye, yo me podía ir, ¿no? ¿Qué hago acá, jalando esto si lo suelto y no es mío? Si es mío me responsabilizo, pero si no, me puedo ir. Entonces, eh, si es que, no sé, cuando lo hablabas pensé en el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si a mi pareja no le gusta que yo salga con mis amigas, ¿no? Ujú, O con algunas de ellas, ¿no? Ya para que no suene tan trágico. Sí, es para cuidarlo a él. ¿Tú cómo te sientes con eso? O sea, realmente son amigas que podría no ver, no importa. O en todo caso, ¿qué trae eso de fondo, no? Si hay esta excusa constante y están como limitando nuestra libertad, entonces sí, pues hay espacios en el trabajo, en la familia. Les recordamos que a menos que dependan, ¿no? De alguien que son casos específicos, no porque seamos familia de alguien tenemos que tolerarle estas cosas, no porque sea mi abuelo, cada vez que tenga que ir a visitarlo, tengo que aguantar, no sé, comentarios homófobos, ¿no? No, porque yo también estoy en mi libertad de si quiero o no voy. Que en algún momento me ha pasado que me he peleado, no me he peleado, pero me he distanciado de alguien porque, oye, esto de acá, estás en tu libertad de pensar lo que quieras, pero yo estoy en mi libertad de escuchar. Yo también estoy en mi libertad de irme, ¿no? Y no quiero. Y así, ¿no? Con ujú. parejas, con amigos, con los vecinos, que a veces hay mucho rollo con ellos. O sea, en general, tomen en cuenta, uno, cómo ustedes hacen uso de su libertad y qué tan responsables son. Y dos, qué tanto mi libertad está siendo coartada por otros y yo, o sea, por yo defenderlos, por yo cuidarlos, por Ujú. protegerlos y para que no se sientan mal, ¿no? Exacto. Y eso sobre todo pasa en personas muy empáticas o que entienden mucho, ¿no? Ujú, Como yo a ujú, mis pacientes los molesto y les digo, claro, ya tienes el trofeo a entendedor o entendedora, pero ¿en qué momento, ujú. en qué momento ese entendimiento también lo puedes volcar hacia en el espejo, ¿no? Porque hay personas que son, pero extraordinarios en entender, pero es que está pasando esto, De pero está verdad pasando el que otro, pero sí. ¿por qué? Pero bla, 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 bla. Yo, claro, ya, ¿y tú? O sea, luego de 40 minutos de entender el contexto del otro, lo cual, okey, chévere, Chévere. válido. Ya, luego, ¿y tú? Ujú, Como, ¿en qué momento también te entendemos a ti? Porque sí. el recurso también hay que usarlo de ida y vuelta, ¿no? Y ahí es Ujú, donde tú dices, ¿no? Como revisemos si las libertades del otro, nos terminan como restando a las nuestras. Al final no se trata de o es uno o es el otro. Yo creo que, sobre todo en los vínculos, todo se puede como negociar y tratar de hablar y tratar de abrir el espacio, sí. ¿no? Es un Tratar de movimiento constante. Ujú, exacto. Los ujú, vínculos son tan dinámicos y tan cambiantes que todo merece un espacio para revisar. Y si ujú. estoy en una situación que son muy específicas, en donde sí, realmente, genuinamente estoy atrapada y la, hay un pedacito, siempre me acuerdo de Víctor Frankl, que en la peor de las situaciones que un ser humano creo puede atravesar, que es estar preso en un campo de concentración, donde literal lo ha perdido todo, él escribe un libro de donde dice, no perdí mi libertad, de elegir y de pensar y de sentir. Y a mí eso me parece por algo es una obra de arte ese libro, ¿no? Porque en el contexto en el que lo dice, donde literalmente ha perdido absolutamente todo lo que un ser humano puede haber construido, ni Claro. siquiera materialmente, sino de Ujú, identidad y en fin, como conecta con eso, ¿no? Como literal cuando lo has perdido todo, no lo has perdido todo todavía. Y ujú, eso nos puede dar claro, cierta esperanza o cierta paz, qué sé yo, cuando nos sentimos así de atrapados, ¿no? claro. Igual quiero, ya para ir cerrando, terminar con que Franklin tenía muchas limitaciones o muchos límites, ¿no? Tenía la libertad de tránsito, digamos, restringida y de comida y de todo, y emocionalmente está muy bien.
Hay personas que justamente la libertad o la falta de libertad está en cómo nos sentimos, ¿no? Esta clásica de, pero tienes brazos y puedes andar, tienes tu cuerpo. No, no, no. Hay ciertas libertades que son más físicas, que son más del entorno y otras que son mucho más emocionales. Entonces tomemos esto también como hay personas que pueden pasar por un proceso depresivo muy fuerte cuya libertad no les, o sea, o en todo caso el uso de su libertad es, me quiero quedar aquí y no necesito hacer nada, y si quieres te tomas tu tiempo, y hay momentos en donde sí, pues la libertad es tienes que ir a un psicólogo porque ya es demasiado, ¿no? También es un poco la libertad de, incluso en el daño hacia nosotros mismos. Yo tengo la libertad de cortarme, ¿no? Lamentablemente eso se ha visto en muchos casos, gente que se corta para ya, pero también hay otros cambios, o sea, también podemos hacer uso de esa libertad en otros espacios. Entonces, tampoco, lo traigo simplemente para no, una vez más, desvirtuar que este mensaje tan importante de podemos seguir decidiendo no solamente tiene que ver con, ah, ya, entonces muévete, no, tiene que ver con estar como emocionalmente estable o estar como en tus cinco para tomar las decisiones o hacer uso de tu libertad adecuadamente. Por ejemplo, en la psicopatía no estás en tus cinco, pues la libertad es, ¿qué es Ujú. libertad? Es yo poder y hacer, no sé, tener la libertad de hacer lo que quiera para mi satisfacción personal. Ya, así hay otro tipo de condiciones entre eh, enfermedades físicas o condiciones mentales que también limitan donde la libertad, como decía, está en otro lado. Así que también seamos Ujú. simpáticos con eso y no nos lancemos a, pero eres libre de moverte y hacer lo que quieras porque no, así no funciona. Ya me parece. Chao, me voy. Hago uso de mi libertad y me voy. Ya se enojó su misita, no. Pero es que es verdad, esas son ese tipo de frases que, yo digo, frases de revista, ¿no? Como esas frases de todo lo puedes, el que quiere puede, y no, y es como, no, no siempre es así, hay muchas variables, la vida es más compleja de lo que una frase puede sostener, digamos, ¿no? Ujú, Y ujú, hay que individualizarla y contextualizarla y llevarla a cada historia de vida y a cada biología también y a cada todo para poder como encontrar esos espacios, ¿no? Y hacernos mejores preguntas, porque no se trata de, ¿soy libre o no soy libre? Pues ya la pregunta no es tan gruesa, hay que hacerla mucho más fina y tratar de revisar mucho más todo. Así que ahí los ujú. dejamos con ese espacio de reflexión para que puedan ustedes también llevarlo a sus sillones de pensar, como me gusta decir. Sí. Y bueno, muchas gracias por tener, porque en su libertad de hacer lo que quieran, con esto, no sé cuánto Así tiempo hemos es. hablado, pero de estos 40 minutos, no sé, Ujú. han decidido escuchar. Qué lindo, eso es bonito. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por hacer uso de su libertad para estar aquí con nosotras y de nosotras, también a ti, Macla, de no irte, de tomar tu libertad de irte, sino de estar aquí. Y bueno, ya nos veremos en una próxima ocasión. Así es, muchísimas gracias a todos, en verdad, a los que han llegado hasta aquí y han hecho uso de su libertad junto a nosotras. Y ya nos estamos conversando en un siguiente episodio. Cuídense un montón, que estén muy bien. Chau, Chao. chau.